La Torá, la Torá nos dice, cuando se terminó el diluvio, Noaj envió primero, nosotros sabemos, un Orev, un cuervo, y luego mandó una paloma. Todos sabemos esa historia, primero para divisar si se habían bajado las aguas y poder llegar a tierra firme. Noaj mandó primero un Orev, un cuervo, y luego mandó la paloma. La Kabbalah explica algo impresionante con respecto a este sod, a este secreto tan impresionante, por qué un cuervo y por qué una paloma. Con respecto, dice así, y fue cuando, después de sucedido que se habían acabado las aguas, Beishalajeta Orev, y mandó, envió al Orev, al cuervo. Entonces nosotros conocemos que el cuervo iba y venía y vamos a decir no cumplimentó el objetivo por lo cual fue mandado. Yatzov estaba como revoloteando alrededor del arca. Y después nos dice que por eso que el cuervo estaba revoloteando y no cumplió, digamos, su misión, a posterior dice Baishalaj Tayoná, mandó la Yoná, mandó la paloma. Sigue diciendo más adelante, Vayaje Lot Shivat Yamim, después otros 7 días. Claramente dice otros 7 días. Explican los Jajamim, si dice que mandó después otros 7 días, aprendemos que Noaj, la primera vez que mandó la Yoná, la primera vez que mandó a la paloma fueron 7 días. Por eso dice la Torá, otros 7 días. Ya van 14, Beishlach. Dice, Vayaje Lot Shivat Yamim. Y después, también dice la Torá, Vayaje Lot Shivat Yamim, 7 días más. Entonces 21 días. Primero 7 días, después dice la Torá, Vayaje otros 7 días. Y después dice, Vayaje Lot, otros más, 21 días. Hasta que la paloma, nosotros sabemos, conocemos que vino con la famosa ramita, entonces no se dio cuenta que podía ingresar y habitar la tierra. Explican los cabalistas, dijimos antes, que cuando habla del Orev, cuando habla del cuervo, preguntamos cuántos días mandó al cuervo. Baishalajeta Orev, y envió al Orev, envió, lo mandó, pero no dice cuántos días. Explican los Jajamín por qué no dice cuántos días, porque explican los cabalistas que hay 2 temas acá. Está el tema de los días, está el tema del tiempo, del espacio, eso tiene que ver con la Yoná, el mundo tal cual nosotros lo conocemos. Y está a nivel de Orev, está a nivel de cuervo. El cuervo está lemala minasman, el cuervo está por arriba del tiempo, por eso no dice tiempo. Con respecto a la Yoná, con respecto a la paloma, dice tiempo. Con respecto al cuervo no dice tiempo, porque el concepto del cuervo es el concepto de la Teshuvá. Que el concepto de la Teshuvá, del retorno a Hashem, es Shamay, es cielo, no tiene tiempo. Entonces justamente el cuervo, que es un ave negra y es un ave taref, justamente tiene que ver con la desconexión de la persona con Hashem. No es como la paloma es blanca, pura, la paloma es kasher, es realmente el ideal, la persona que va y se encamina por la senda del bien. Pero explican los Jajamim, acá Hashem nos está dando un dato impresionante. La persona que tropieza, que está en el nivel de cuervo, existe, Hashem creó en este mundo el concepto de la Teshuvá que es atemporal, que está por arriba del tiempo y el espacio, que nos conecta directamente con Hashem, más allá de los 7 días. Por eso justamente la paloma nos habla de 7 días, Beochi Batiamin, todo que ver con el número 7, con la naturaleza, con el mundo que nosotros conocemos. Pero el Orev no dice tiempo, no dice espacio. Y por eso dice que el Orev, el cuervo, no cumplimentó su misión, vamos a decir, estaba revoloteando
alrededor del arca, como diciendo, Hashem primero forma la conciencia de la Teshuvá, que es atemporal. Después existe el Olam Atikum, y después existe el tiempo, el espacio, la paloma. Hashem creó el mundo, justamente este mundo, para ser habitado. Entonces el tropiezo justamente nos lleva al nivel del Oreb. El cuervo justamente tiene estas dos caras de la misma moneda. Por un lado el tropiezo oscuro, Taref, y por otro lado nos habilita, nos catapulta al nivel de Mala Minasman, por arriba del tiempo, al nivel de Teshuvá, vamos a decir que trasciende todos los cánones naturales. Por eso justamente en forma brillante explican los Jajamim el Oreb, que tiene que ver con el cuervo, que viene la palabra Erev, que Erev significa oscuridad, que Erev significa Maharav. El Maharav es occidente, está Mizrach y está Maharav. Maharav es occidente. ¿Y qué dice la cultura del occidente? Que oculta a Hashem. Mizrach significa Zarak, significa el brillo de Hashem. Lo que es occidente, el hemisferio occidental, oculta a Hashem. No solamente oculta a Hashem, sino que niega a Hashem. Y es justamente en occidente donde ponderó, vamos a decir, donde tuvo cabida el concepto de Brit Ahadashah. ¿Qué significa Brit Ahadashah? Es un tema que no existe. Brit Ahadashah, un pacto nuevo. Justamente en occidente, justamente la religión es Brit Ahadashah, un pacto, no existe pacto nuevo, es el Brit. Hashem hizo un pacto con su pueblo. Justamente occidente niega ese pacto, como diciendo, los Yehudim pecaron, los Yehudim se destruyó el Bet HaMikdash a raíz de sus pecados. Hashem, Haz Shalom, Brit, un nuevo pacto. Justamente eso es occidente. Y ahí la persona justamente en esa negación, en ese Erev, en ese Ma'arav, ahí está el Orev. Ahí está el Orev, justamente salir de ese ocultamiento tan grande y conectarse con Hashem justamente en occidente, que niega justamente la conexión del Yehudí con Hashem. Ahí justamente tenemos que conectarnos con Hashem. Eso decimos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, antes de tocar el shofar, hay un pasuk de David Amelech que dice Arov Abdeja Letov Al Yashkuni Zeidim. Eso se dice antes de tocar el shofar. Arov Abdeja Letov Al Yashkuni Zeidim significa Arov, de vuelta, Arov, Orev, que Hashem sea garante, Letov, para poder buscar lo bueno, para poder encontrar Letov, para poder encontrar lo bueno de cada situación. En castellano sería: garantiza bondad a tu servidor, no permita que los malvados me despojen. Quiere decir justamente el tema de Orev, es el tema que no permitas, dice David Amelech, dice el rey David, no permitas que los malvados, que el Satán me despoje de todo lo bueno. Quiere decir que todas las fuerzas negativas se esfuerzan para alejar al Yehudí de Hashem. Entonces le pedimos antes de sonar el shofar, que la persona está consternada. Y es el concepto de Teshuvah, Arov Abdeja. Arov es el concepto de Orev, que buscar lo bueno, Arov Abdeja Letov, poder encontrar lo bueno del Orev, lo bueno del Ma'arav, lo bueno del Erev, de la oscuridad, Al Yakshuni Zeidim, y no permita que los malhechores se apoderen de mí y me despojen de todo lo bueno. Ese es el concepto de la mística del Orev. Por eso Hashem dice en la Torá que Noaj primero mandó el Orev y no dice tiempo, porque es el concepto de la Teshuvá, es el concepto de la persona que vuelve a Hashem, el de Mala Minasman. Con respecto a la Yoná, volvemos a repetir, todo el tiempo dice Shibat Yamim, Be'ot Shibat Yamim, Be'ot Shibat Yamim. 7 días es el concepto de la persona en este mundo. Hashem creó el mundo para el tikkun, pero la persona que tropieza llega a nivel de Erev, llega a nivel de Orev, y eso es lo que dice David Amelech, que toda la vida de David Amelech justamente es que toda su vida que pretendieron despojarlo de su
contacto con Hashem, y todo el Teilim justamente es: no permitas que los malhechores se apoderen y me despojen de todo lo bueno. Eso es lo que está escrito: Arob abdejale tov. Arob, fijarte lo bueno que hay en el Oreb, fijarte lo bueno que hay en el cuervo, la tov, fijarse gamzule tová, como se habla, que cada episodio y cada situación y cada contexto en la vida es letov, para bien. Aliak shuni zeidim, que los malvados no me despojen, justamente esta idea tan nefasta del Brit Hadashah, que es un pacto nuevo. Sí, es un pacto, y dice la Torah, el pacto es eterno. ¿Qué significa? La perversidad dice: Hashem se decepcionó de ustedes, Hashem no, Hasbe Shalom, no desea a ustedes. Eso es el concepto de Ma'arav, de Occidente, y justamente de ahí tenemos que sacar fuerzas. Lo que está escrito en Teilim: Hashem nunca se decepciona, nunca deja a su Am Israel, y siempre está esperando que el Oreb, que de la oscuridad más grande, como se dice, Astará, Shebetoja Astará, de la gran ocultamiento, la persona de ahí emerja y se encuentre con Hashem Lemala Minasman, por arriba del tiempo, por arriba del mundo, por arriba del espacio. Y eso es justamente, los cabalistas relacionan con el tema de Caín y Abel que nosotros conocemos. Con respecto a Caín y Abel, nosotros sabemos que Hashem no aceptó no solamente la ofrenda de Caín, sino que tampoco lo aceptó a Caín. Dice: Vel Caín vel minjató lo ya. No solamente que cuando Caín hizo una ofrenda a Hashem al principio de la creación en el Bereshit, no solamente dice la Torah que a Caín no le fue aceptado su ofrenda, su acción, sino tampoco fue aceptado el mismo. Vel Caín vel minjató lo ya. No solamente no aceptó la ofrenda de Caín, tampoco lo aceptó a Caín. Hashem fue despojado de Hashem. Hashem fue separado. El mismo Hashem dice: no acepto ni tu ofrenda, ni a vos tampoco, no acepto nada. Y viene Hashem y dice: Vayomer Hashem el Caín, y Hashem le dice a Caín: Lama jaralá velama naflu paneja. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás abatido? Astará shebetoja astará, como dijimos antes, ocultamiento dentro del ocultamiento. No solamente que no aceptó la ofrenda de Caín, tampoco lo aceptó a él. Ocultamiento dentro del ocultamiento. Y Hashem dice: Lama, Vayomer Hashem el Caín, Lama jaralaj. ¿Por qué estás enojado? Velama una flupaneja. ¿Por qué estás abatido? ¿Cómo por qué estoy abatido? No solamente rechazaste mi ofrenda, me rechazaste a mí también. Y dice Hashem: Aló inteitiv set. Inteitiv set significa: si vas a mejorar, Arob dejale tov. Si vas a mejorar, set. Set significa seú, te vas a elevar. Si vas a mejorar, te vas a elevar, significa vas a ser más grande que Evel. Vas a ser el cuervo, vas a ser más grande que la paloma. Ese es el concepto. Vaire Baiboker. Y fue la oscuridad, Oreb, y fue la mañana. La oscuridad está por arriba de la mañana, porque es el tropiezo, es la consternación, y posteriormente la teshuvá, que llegamos a un nivel lemala mina olam bead olam, desde este mundo hasta el olam abá, que el olam abá, por supuesto, está por arriba del tiempo y del espacio. Eso es lo que le dice Hashem a Caín, de por qué estás afligido, por qué estás abatido. 2 veces le dice por qué. Como dijimos antes, no solamente que no aceptó su ofrenda, tampoco lo aceptó a él. Vemos claramente: Astará, Shebetoja Astará. Un ocultamiento dentro de otro ocultamiento, 2 ocultamientos. Un ocultamiento terrible. Entonces, y con todo eso, Hashem pregunta: ¿por qué estás abatido? Si existe el tema de la teshuvá. La misma Torah dice, Hashem le dice a Caín: Aló inteitiv set, si vas a mejorar, tov, si vas a ver todo gamzu, si vas a ver todo letová, set significa te vas a elevar. ¿Qué significa te vas a elevar? Nisuim, set, seu, shearim, te vas a elevar. ¿Qué significa te vas a elevar? Vas a llegar a un nivel más elevado que tu hermano Abel. El Oreb, el cuervo, va a llegar a un nivel más elevado que la paloma. Eso es brillante.
lo que explican los cabalistas, y eso es lo que David Amelech le dijo a Arov. Arov significa que Hashem es garante por el alma. ¿Qué significa que Hashem es garante por el alma? Baja al mundo, que yo te doy las fuerzas, yo soy garante, yo te doy las fuerzas, te doy la Torá para que puedas emprender ese viaje, ese camino, ese objetivo, para justamente Arov, que Arov significa garante, Arov significa Erev, Arov significa Maharav, el ocultamiento más grande que hay. Maharav significa occidente. Y es en occidente justamente donde no brilla la luz de Hashem, que está opacada la luz de Hashem, y justamente donde se gestó y donde ponderó el tema del, dijimos antes, Brita Hadashah, Haz Shalom, el Nuevo Testamento, como nuevo pacto. Si el pacto no se puede revocar, claramente dice la Torah, el pacto no se puede revocar. Pero justamente viene el Yetzer Hará, viene el Satán, viene el demonio, y le dice a la persona, no solamente que Hashem no quiere tu obra, tampoco te quiere a vos. Como le dijo a Caín. Entonces el mismo Hashem viene y dice, la persona no tiene que desfallecer. En Yush Leolam Klal, no existe la desesperanza. Siempre Hashem está esperando que la persona vuelva en Teshuvá, como encontramos en el Tanaj, como encontramos en la Biblia, que había un rey muy malvado que se llamaba Menashe, que no dejó pecado por hacer idolatría y en forma inmoral se comportó durante muchísimos años, y los enemigos de Israel, nos cuenta el Tanaj, lo agarraron y lo pusieron en una olla hirviendo y ya estaba por morir, entonces justamente Hashem le dice que vuelva en Teshuvá. Justamente cuál es el Zehut, el mérito de Menashe, que venía del linaje del rey David. ¿Qué dijimos antes del rey David? Que todo el Teilim justamente, David estuvo siempre perseguido por todo el mundo, pero él nunca se apartó. Al Yakshuni Seidin, no deje que mis enemigos me despojen. Todo el Teilim son Shirobet Ishbachot, es un cántico, una conexión con Boreolam. Menashe, descendiente del rey David, rey de Israel, todos los pecados habidos y por hacer durante muchos años, nos cuenta el Naví, y nos cuenta que los enemigos de Israel lo pusieron en una olla hirviendo, ya estaba por morir, y Hashem le dice que si hace Teshuvá, va a ir al Gan Eden, va a ir al Amabá, y él aceptó, y vino un ángel, nos cuenta el Naví, vino el ángel, lo agarró y lo llevó directamente de vuelta a Jerusalén, y durante un montón de años más se arrepintió y volvió a ser un rey bueno. Volvió a ser un rey que encaminó a todo el pueblo de Israel en su final de los días, dice, los últimos años de su vida. Menashe, el rey de Israel del linaje del rey David, se arrepintió, hizo Teshuvá. Como dijimos antes, no hubo un pecado que no realizó, idolatría, inmoralidad, todas las cosas feas, al punto tal que los enemigos ya habían preparado una olla para hervirlo y matarlo, y en el último momento se arrepintió, vino un ángel, lo llevó directamente a Jerusalén. Eso es lo que decimos en Teilim, lo decimos antes, Rosh Hashanah, Arov Abdejá Letov. El Arov viene la palabra Orev, Orev significa el cuervo, Letov, fijarse lo bueno, evidentemente, cuando uno hace una macana, mete la pata, evidentemente la persona se consterna y es sano, pero conjuntamente con eso es una oportunidad para el crecimiento. Por eso es la mística, este secreto tan profundo que queremos ahora develar, que dice que cuando Noach mandó el Oreb, no dice días, no dice tiempo. Después cuando manda la paloma dice 7 días más 7 días más 7 días. El tikkun, por supuesto, este mundo que tenemos para arreglarlo, pero el concepto del Oreb es el concepto de la Teshuvá, que está por arriba del tiempo, que Hashem está esperando, y Hashem nunca se decepciona de nosotros, está esperando justamente que nos acerquemos a Él, que capitalicemos todas nuestras experiencias y todos nuestros errores, letová, roba, dejarle tová, que nosotros podamos ver lo bueno de cada situación, lo bueno de cada contexto. Pero una cosa dice el rey David, al yakshuni zeidim, que los malhechores, que los malvados no me despojen justamente de todo lo bueno, que no me vengan a decir que Hashem se desentendió de nosotros, que Hashem se cansó, Haz Shalom, de nosotros, que es ese concepto de Maharab, que es el concepto de Occidente, justamente de ninguna manera. ¿Qué le decimos Occidente? En Yush Leolam Klal,
no existe la desesperanza, justamente Hashem me está esperando siempre que retornemos a Él, que retornemos a la Torá y que hagamos las cosas justamente, que si vamos a hacer las cosas como Hashem le dijo a Caín, in teitiv set, si te vas a comportar bien, todo, si vas a ver lo bueno de cada cosa, te vas a elevar.